Vamos a ver ahora el proceso de autorización de órdenes. Cuando arrancamos la presentación vimos cómo definir de alguna manera los planes de afiliados y también cómo definir los convenios con los prestadores. A la hora de autorizar una orden, nosotros necesitamos saber cuáles son los servicios que le tenemos disponibles para estos afiliados y quiénes son los que van a brindarle esas prestaciones. Es decir, el afiliado se presenta en la boca de expendio seguramente con alguna necesidad de un servicio de uno de los prestadores nuestros. ¿Bien? Y por lo general son problemas de salud. Entonces, cuando viene el afiliado, ahí vamos al proceso de emisión de órdenes. Y el sistema lo primero que hace es intentar identificar al afiliado y evaluar las condiciones que tiene ese afiliado para poder ser atendido por alguno de nuestros profesionales. Entonces, buscamos por número de documento del afiliado o por nombre y apellido y automáticamente me dice que pertenece al plan, en este caso Nacional 12, que es el que le acabamos de facturar y al que le cobramos. Esta interfaz de emisión de orden está pensada para que el usuario pueda darle al afiliado toda la información relevante en la atención. Es decir, el afiliado puede preguntar si ya pagó, si no pagó, si debe algo y demás, y el sistema de alguna manera le va a permitir darle esa información. Ya lo identificó. Si vemos acá a la derecha de la pantalla vemos la edad, los planes que tiene. Podemos acceder a un botón de opciones para poder consultar más información del afiliado. Por ejemplo, ir a recibo de cobro y ver si le tenemos que cancelar algo o si nos debe algo para aprovechar y cobrarle. Fíjense que no nos aparece la deuda, ¿tá? Porque se la cobramos hoy. Bien. Esta interfaz permite definir controles y validaciones que de alguna manera van a surgir siempre y cuando el afiliado necesite ciertos controles o ciertas variables. ¿Bien? Ya vamos a entrar después más a fondo en todo lo que tiene que ver con las validaciones específicamente. Entonces el afiliado se acerca a la boca de expendio a solicitar una prestación médica. Sobre un circuito general, el afiliado antes de ser atendido por un especialista tiene una consulta médica. ¿Bien? Una consulta, alguien lo deriva a un especialista. Entonces, supongamos que arrancamos nosotros con la organización, lo primero que va a hacer el afiliado es venir a buscar una consulta. Me duele la cabeza y no sé qué tengo. Entonces, consulta médica. ¿Quién solicita? En este caso, esta obra social o este prepago configuró la orden para que me pida el solicitante. Por lo general, para la consulta médica, quien solicita no está. Bien. Tendríamos que configurar la orden. Ponemos entonces el afiliado. El afiliado nos pide una consulta médica y el sistema lo que nos pregunta es con qué profesional se va a atender. O sea, cuál es el médico clínico al cual desea ir. A veces el afiliado no sabe, a veces no tiene idea. Entonces lo que hacemos nosotros o lo que hace la organización es proponerle prestadores que saben que están más que nada con la clínica médica, o poner algún genérico, y eso va a depender mucho de cómo la organización quiere definir esos valores. Es decir, a mí me interesa saber cuando se autoriza la orden quiénes son los médicos que van a realizarla. Entonces no soy muy no acepto mucho la idea de poner un genérico. ¿Se entiende? Así que el afiliado elija el médico, que me diga cuál es el médico y después le doy la orden. Entonces, vamos a suponer que es de Villaguay. El médico va a ser Abriola. Y le autorizo la orden. ¿Qué pasa? Agrego la orden y se genera. En este caso, tenemos la consulta médica.
La consulta, como hablábamos hoy, la puede pagar, o la práctica que está pidiendo la puede pagar en la boca de expendio o la puede pagar en el prestador. Fíjense que en este caso me dice que son 150 pesos, pero en el total no me está mostrando el monto a pagar. Lo que significa que esta orden la voy a pagar en el prestador. La fui a buscar a la boca de expendio y se la voy a pagar al médico, al coseguro. Entonces, uno se da cuenta también por el colorcito de la orden. ¿Bien? Es un colorcito medio celestito. Entonces, vamos a suponer que elegimos una orden odontológica. Aparte de la consulta, aprovecha para ir al odontólogo. ¿Sí? Elegimos un odontólogo. A costa porque abundan. Y acá le ponemos un código de prestación que tiene que ver con, obviamente, odontología. No tengo ni idea de los códigos, entonces busco. ¿Está? Busco, qué sé yo, consulta. Esta es. Relevamiento buscar. Extracción. Esa también. Bien. Y me dice que el coseguro de esa consulta son 120 pesos, entonces le agrego. Y fíjense que también es copago. También es copago. Copago significa que lo paga el prestador. En el lenguaje de la gerenciadora de salud tenemos el coseguro que se le paga a la obra social y el copago que se le paga al prestador. Conceptualmente termina siendo lo mismo, o sea, es la parte que no cobra el profesional a través de la financiadora. Bien. Técnicamente están por interés. Técnicamente. O sea, es lo que el profesional no percibe, sino que lo percibe la financiadora. En este caso, el prepago. Bueno. Entonces, el afiliado se lleva una consulta médica que la va a pagar al médico y una consulta odontológica que se la va a pagar al odontólogo. Acá no me paga nada. Le doy grabar y me imprime las dos órdenes. Esos papeles que imprime el sistema, esas órdenes, identifican la plata del profesional. O sea, ese papel es el que va al profesional y eso es lo que el profesional luego presenta para hacer su cobranza. Obviamente que el profesional no va a cobrar 150 pesos. Va a cobrar lo acordado menos los 150 pesos. Los formularios impresos, que ahora lo vamos a ver, en este caso me imprime dos órdenes. No sé si las voy a chulear. Quiero mostrar lo que imprime el sistema. Qué desastre. Me imprimió una orden la de consulta y la orden odontológica. No sé con qué abrirlo. Lo tenés para mí. Perdón. Vamos a buscar la vuelta. Acá tienen de nuevo. Acá tienen las dos órdenes impresas, la de consulta y la odontológica, con la leyenda que dice que lo paga en el prestador. Bien. Vamos a emitir nuevamente otra orden
a esta afiliada. Como les decía, automáticamente detecta que el afiliado es del plan o del convenio nacional 12. Podemos ver distintos tipos de órdenes para autorizarlas. Esto también se configura. Algunas que se llaman no. ¿Cuál pongo? ¿La no? Eso no son web. Por eso se está filtrando mal. No, han tocado la base la gente de Concordia. Eso no es de web. Bueno, No, no sé. Esta parte le grita. Eso es tal. No. Ahí si tuviera más planes, saldría, podría ir ahí arriba. Acá, Tuviera más convenio. convenio. Sí. Sí, no es normal que suceda. No es lo normal. El sistema lo permite porque en algunas cosas muy eventuales pasa. Pero no es normal. ¿Por qué? Porque el afiliado pertenece a un plan dentro de la organización. Yo le vendo un plan. O sea, una definición de cobertura. ¿Bien? Entonces, a través de esa definición de cobertura le voy a dar cobertura. En algunos casos muy eventuales pasa. Muy eventuales pasa. Por eso, lo más lógico es que esté así, que no te permita elegir. ¿Bien? Me configuras otro plan que se adapta. Claro, por eso, que pasa, por ejemplo, en las obras sociales puede pasar. Puede pasar porque vos tenés, por ejemplo, Los soneros, UNSAS, esas obras sociales puede pasar. hay que ver bien si corresponde o no corresponde que está así. Pero pasa. Bien, Bueno, vos no trabajás para obras sociales, vos trabajás para preparador. también. Ponemos acá consulta en oficina, que entiendo. Vamos con una práctica en oficina. Entiendo que lo configuraron así porque la va a pagar la oficina. Vamos a ver. La que no tiene cajero. Así no te dice el nombre. La que no tiene cajero. Lo paga la oficina. Fíjense que el sistema, dependiendo del tipo de orden que yo selecciono, me habilita distintos campos a cargar. Bien. Dependiendo justamente de lo que el afiliado necesita autorizarse. Cuando yo hablo de una práctica, práctica médica, estamos hablando por ahí de un mundo muy grande de prestaciones médicas. ¿Sí? En algunos casos intentan generar tipos de órdenes para separar por especialidades, ¿no? Práctica odontológica, práctica bioquímica, práctica ginecológica. Entonces, de alguna manera achican el margen de error del que está cargando para poder identificar bien cómo cargar y cómo controlar luego todo eso. En este caso, prácticas en general. Entonces me pregunta, ¿quién te solicita? ¿Sí? Y acá tenemos que poner el médico que fue con la consulta médica. Arriola. ¿Por qué? El afiliado fue a verlo a Arriola y Arriola le mandó que se haga un análisis o que se haga, no sé, un estudio, una eco o un electro, lo que sea, ¿bien? Con, no sé, bueno, con alguno de federación, con Miño Acevedo. Te pide algún diagnóstico, es decir, ¿por qué el médico te pide esto? Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, no sé, un dolor en el abdomen. ¿Le duele? Y acá escriben los de boca de expendio, la gente que está atendiendo, los datos. También, cuando sigamos con la presentación, esta ventana la vamos a ver en varias oportunidades, vamos a mostrar también el tema de la carga de las imágenes. Y Eso lo está haciendo la boca de expendio en base a un papel que está leyendo. Eso lo hace la boca de expendio en base a un papel que escribió el médico. Está traduciendo lo que dijo el médico, de alguna manera. Entonces acá pone más o menos lo que dice el médico. Y elige la prestación según lo que solicitó el médico. El médico le dice, hacete un electro y anda a verlo al doctor Acevedo. Entonces,
El afiliado confía en el médico, va a la obra social y pide un electro para que lo atienda el doctor Acevedo. Entonces acá, como uno no sabe el código, puede buscarlo. Lo selecciona y aparece con el monto de coseguro. Bien. Entonces lo agregamos. En este caso fíjense que está en azul y es una orden que la paga en la oficina, no se la paga al profesional, la paga en la oficina. Entonces yo le tengo que decir al afiliado son 100 pesos. Me lo paga de contado. De contado puede ser efectivo, puede ser con algún cheque, o puede ser débito, puede ser crédito. ¿Ah? Mercado Pago. Mercado Pago. Bien. Haceme el QR, el pack. Cinco seguros siempre es o en la oficina o en el médico o poder parte. El pago de los seguros. Qué buena pregunta. Ay, tiene falta de ser. Tiene falta. Sácale cae. No pasa nada, no se autoriza. No, todos. Mira. Hacemos una factura con el punto de venta 99, que no existe, no lo tenemos habilitado en AFIP, entonces me deja generarlo. Nadie vio nada. Bien. Vamos a ver lo que generó. Es un ticket de orden. ¿Será para la tiqueadora? Sí, seguramente. Sí, me parece que no. Vamos a ver qué sale. ¿Cómo sale el formato? Ahí está. Sí, contigo. Es el formato que usa la gente de Concordia con la tiqueadora. Está muy bueno. La fábrica contenta. ¿Sí? Está re bueno. Sí, lo que estuvo peleando con el aparato ese. Subí, pero esa es la orden. Claro. No es el No, comprobante. no, es la orden. El comprobante se ve que no se imprime. Sí, me entré a la duda y salió en 0 valorizado. ¿Qué cosa? ¿La orden? Sí. ¿Porque la pagó en el prestador? No, si estaba en azul. No, no, funciona. No. Perdón. Para pago en. Vamos a ver ahora. Muy bien. Nunca faltan los que ven todos los detalles. Y yo tengo que buscar la vuelta para decir que sí anduvo. ¿Sí anduvo? Porque yo estaba conectado y sola. Claro. No, porque justo tenía el celular así. Justo tenía. Ahí sí. Roberto, a ese hay que pegarle, hay que empujarlo, desatendelo. Dale de baja del sistema. Sale de baja de la presentación. Bien, vamos a. Y después con Roberto. ¿Qué día es eso? ¡Ey! Está bien, tiene que ser así. Esta orden que imprimió el sistema es la orden que va al profesional. Y va con monto ese tipo le va a caer igual. El comprobante después. Eso es un criterio de la organización. Por eso yo le decía hoy que los comprobantes de impresión se resuelven en el momento de implementación. Es decir, qué es lo que queremos imprimir en función de lo que ya estamos haciendo como organización y cómo queremos aprovechar el sistema. Y ahí es donde empiezan todos los cambios de impresiones. Porque el sistema cambia, la forma de trabajar cambia y los prestadores van a empezar a recibir un papel distinto. Entonces, si genera confusión que yo imprima el monto cuando también se lo cobra acá al afiliado, prefiero no imprimirlo. Puede venir por ahí esa idea, ¿no? Y ahí es donde ya dije que anduvo el sistema. Ahí es donde la guitarré para decir que el sistema anduvo. Pero ahí lo dice, abonar profesional, cero. Claro. Gracias. Muy bien. Andaba. Me ayuda a guitarrear el rock. Bien, y si me- Él hace la segunda. Quería decir, fue como Roberto. No.
Bien. El Roberto positivo, digamos. Claro, y yo también. La comida. Ah, la comida para Roberto. Listo, chao, venga. Cortar en 20, ¿cuánto hacemos? La picamos, chao. Bien, entonces genera el comprobante que también a mi criterio se debería imprimir para que el afiliado se quede con un comprobante de lo que pagó, que es la factura, y se genera la orden para que se la entregue al profesional. Bien, que es esta orden. Si nosotros revisamos la información que genera el sistema, fíjense que yo entrego un comprobante de ventas emitidos e ingresados de este afiliado hoy y me encuentro con la factura que le hicimos por cuota, la hicimos hoy, el recibo que cancela esa factura también, que lo hicimos hoy, y la factura por el coseguro, que también la hicimos hoy, de 100 pesos, que incluye el IVA. Como son una entidad responsable de inscrito, ellos manejan mucho el tema del IVA. Entonces te muestra ahí 90,50 más IVA. Un dato, el IVA de prestaciones médicas es del 10,5. No sé si te sirve el dato. Ahora se me cerró el Vamos sistema. a laburar acá porque para no cambiar del día del 5 al 21. Esa parte editala. Sí, se Esa parte editala. Muy bien. Ah, bien. Ah, no. Anda. Bueno, seguimos. Vamos a la emisión de la orden. Seguimos con este proceso que vamos a estar hoy y el viernes que viene. Con este proceso. Porque básicamente es el inicio de todo el circuito prestacional. O sea, el afiliado arranca desde la atención, desde la autorización, y a partir de acá se disparan todas las otras prestaciones para este afiliado o para los otros afiliados. Como le decía, recién arrancamos con una consulta médica. El afiliado fue al médico con la consulta médica y esa consulta médica empezó a dispararle al afiliado que se empiece a atender. El médico, ¿qué hace? Lo escucha, evalúa si necesita algún análisis o algo y le prescribe para que vaya. No es que ya de la nada, por arte de magia, por el que el médico lo escuchó ya se curó. No, el médico trata de evaluar si es un dolor de cabeza, medicamento, si es algo medicamento o si no, un análisis o alguna práctica médica. ¿Qué es lo que hace la organización? Antes de darle las prestaciones médicas, intenta validar que lo que el afiliado está queriendo solicitar esté dentro de los parámetros lógicos. ¿Bien? Fue con un dolor de cabeza al médico y el médico le vaya a hacer una cirugía de pierna. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, uno lo que hace es cargar toda esa información dentro del sistema para que los auditores médicos internos puedan evaluar con la historia de consumo que tiene y con lo que está pidiendo el médico. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace primero el que atiende al afiliado? Revisa el consumo, si es que no hay controles definidos automáticos por el sistema, llámese validaciones, y revisa en el historial de consumo cuáles son las prestaciones que tiene y qué es lo que le está pidiendo el profesional. O sea, el que atiende en algunos casos hace como de auditor. Es la primera auditoría la hace el que está teniendo el afiliado, o el primer control, el primer filtro. ¿Sí? Trajo el papel, no trajo el papel, viene con la prescripción médica o no viene, o sea, ya hace un filtro para que no tenga el rechazo después del médico. Entonces, el médico ahora le prescribe una práctica compleja. Entonces, lo que vamos a hacer es cargarlo al sistema, evaluar el pedido, vamos a elegir cualquier profesional, el que le autoriza y el que le va a realizar esa práctica. Vamos a suponer que sí. Ahí, en esta instancia, entonces, después sacó esa orden de consulta primero, fue al médico, le dejó la orden al médico firmada, exactamente. y el papel después vuelve a la organización. Exactamente, vale esa aclaración. El médico, nosotros lo estamos haciendo todo en un solo día. Si analizamos el consumo de hoy, no tiene mucho sentido el ida y vuelta. Pero el afiliado fue un día, o puede haber sido el día de la mañana, fue al médico, volvió con la orden y se pidió la. ¿No? O
sea, fue con la consulta al médico, le dejó la consulta al médico. Fíjense que el formulario de consulta pide la firma del afiliado. La obra social va a controlar que esté la firma del afiliado, ¿no? Y que sea una firma del afiliado y no de otra persona que no sea el afiliado. Esas son herramientas de control. Después tenemos, cuando viene con el pedido del médico, ya ese papel se lo dejo al médico porque es el papel con el que el médico me va a mandar a cobrar a mí después de obra social. Yo después le tengo que pagar al médico los 400 pesos de consulta, en algún momento que me lo facture. Pero el médico, ¿qué hace? Anda a la clínica modelo en Paraná, estos están en Concordia, por eso fíjense que el prestador se llama Prestaciones en Tránsito, o vamos a buscar una clínica Ramírez, ¿bien? Y me propone automáticamente el prestador. Cuando yo elijo quién me va a hacer la práctica, el sistema me propone un prestador que es el convenio con el cual yo definí el acuerdo con esa clínica o con ese efector. Es decir, no puedo yo seleccionar un profesional efector, o sea, el que me va a realizar la prestación, que esté fuera de un acuerdo hecho previamente. Sí o sí tiene que estar dentro de un convenio. En este caso, la clínica Ramírez está en el convenio, en dos convenios, en la Asociación Médica Diamante y en un convenio directo con la clínica Ramírez. Bien. ¿Y eso por qué puede pasar? Porque facturan por dos lugares diferentes. Eso es muy normal que pase. Entonces, lo que hace el que atiende, le dice, se va a ir hasta Ramírez, no sé, le va a poner ahí la clínica y demás. Y pone el diagnóstico, ¿no? Abertura artificial no especificada, qué sé yo. Acá escribe lo que el médico de alguna manera le está pidiendo. Y acá la prestación. Entonces vamos a poner si hay una cirugía, ¿no? Operación. No sé qué es esto. Alguna cirugía, alguna operación. Bien. Entonces, fíjense que acá el sistema me está mostrando algunos controles y validaciones. Este mensaje que aparece acá abajo son controles definidos por el sistema, son mensajes que me permiten como usuario poder tenerlos en cuenta. En este caso es solamente un mensaje, ¿bien? Que dice que en cirugías el primer código es al 100% y la subsiguiente es al 75% y al 50%. Ahí no define cuál es el profesional que le va a hacer la cirugía. Sí, acá, el efector. Bueno, acá dice clínica. Ese es el profesional, ese es el efector, ese es el que te va a hacer la cirugía. En este caso, como yo no sé quién va a ser realmente dentro de la clínica, pongo la clínica. Pero ahí diría el cirujano. Pero por lo general sí pasa. ¿Por qué? Porque yo me voy, por ejemplo, con el doctor, con un cirujano que ya sé que se llama, no sé, doctor López, que está en la clínica Parque. Yo voy y le digo, mirá, voy a la clínica Parque con el doctor López. Entonces ahí poner López, y si yo como organización lo tengo cargado a López dentro de la clínica Parque, me va a aparecer la clínica Parque. Pero si yo no lo tengo cargado a López dentro del sistema, pero sí tengo en la clínica Parque, lo que hago es poner directamente la clínica Parque. Bien. Eso es administrativo. Va a depender de cómo tenemos cargados los convenios con los prestadores. Yo puedo definir un convenio con la clínica Parque y la clínica Parque nunca darme quiénes son sus prestadores. En ese caso a mí puede no interesarme, o sí, va a depender de lo que yo necesito grabar con información. Yo le diría a la clínica Parque, si fuera yo el gerente de la prepaga, que me dé los profesionales porque me interesa saber cuál es el médico que me atendió al paciente. En algunos otros lugares no, hasta le ponen genérico, que no es un dato que te sirve. Por eso y eso va a depender de quién administra la organización. Y a ustedes, como están en soporte, les debe pasar que en algunos casos cargan todo genérico y en otros casos cargan hasta el detalle más ínfimo del diagnóstico. ¿Bien? Y bueno, eso va a depender de cómo manejan la información la gente. En este caso hay un mensaje que dice que en las cirugías múltiples el primer código va al 100% y lo subsiguiente al 75% y 50% del gasto. ¿Esto por qué es así? Porque cuando se hace una operación, por ejemplo, una operación de un lunar
o cuando se hace un corte y hay varios lunares ahí, lo que dice eso es que para el mismo corte van a hacer tres veces el mismo trabajo. Entonces no le van a pagar por 3 veces el corte. Cortan una vez y lo otro va al 75 cada segundo trabajo y 50% del gasto. Porque en la misma cirugía aprovechan a hacer 3 veces el mismo trabajo. ¿Se entiende? Ese es el mensaje que pone. Para uno que no está en boca de expendio es complicado traducirlo, ¿se entiende? Para ustedes que no están atendiendo al usuario, leer esto es complejo. Pero cuando te metes un poco más en el tema de la salud, entendés de qué se trata. Desde la gestión definieron un mensaje para que el que atiende sepa cómo cargar. Y ese mensaje se configura en las variaciones. Por eso esta interfaz la vamos a tener que ver seguramente la semana que viene más nuevamente con todos los pormenores, pero vamos a tratar de cerrar una idea. Esta práctica, más allá de que el sistema no me controle ni me obligue a mandar la auditoría, yo entiendo que no la puedo autorizar sin que el médico auditor lo revise. Bien, y eso es una cuestión que yo como usuario sé. Bien, ¿me siguen con esto? O sea, el sistema podría advertírmelo y no dejarme seguir, o dejarle la posibilidad de que el usuario, un usuario un poco más experto en el tema, cargue y sepa que lo tiene que mandar a auditoría. Entonces, lo que hago es mandarlo manualmente a auditoría y defino esto que lo tiene que ver Carola, el médico. Y un motivo de por qué lo mando a auditoría. Entonces le pongo qué sé yo, motivo, norma de la organización, ¿no? Y acá ver cirugía, que yo le escribo lo que sea. Y lo paso a auditoría. Fíjense que me aparece en un colorcito distinto también la orden acá, en un color rosado, pero no me aparece tampoco el monto porque no le voy a cobrar al afiliado porque la orden no la estoy autorizando, la estoy grabando y esperando que un auditor lo resuelva. Entonces, grabo esa orden, el afiliado se tiene que ir a esperar que el auditor resuelva. Ese tiempo lo maneja la organización, puede ser 10 minutos o la semana que viene. Venir la semana que viene porque el auditor viene los viernes y ya no está a esta hora, por decirte. Entonces, en algunas organizaciones pasa así, pasa los miércoles, el auditor va a los miércoles. Ahora están en línea los auditores con el sistema acá. Eso depende de la organización y de su forma de auditar. El afiliado viene nuevamente el día miércoles, terco, te dije viernes. El día miércoles viene, como el que está en boca de expendio no se acuerda de los afiliados, lo que hace es ver qué pasó con la autorización, accede a ver cómo está y todavía dice que está en auditoría y que está para que lo vea el médico. ¿Bien? Entonces acá veo que lo cargué el día hoy y que tiene que venir la semana que viene. Y hasta ahí